Circuitos trifásicos balanceados. Antes de iniciar con los circuitos trifásicos, hablaré un poco del circuito monofásico. Esto es un circuito monofásico. Esto lo podemos encontrar en ventiladores de casa y en diferentes dispositivos del hogar debido a que nuestros hogares generalmente no contamos con líneas de tres fases. Es mucho más simple ver un problema de manera monofásica que uno de manera trifásica, ya que solamente nos concentraremos en un tercio del problema. Esto es un circuito trifásico. Como podemos ver, consta de tres fases. Por acá voy a subrayar, bueno, voy a hacer, por acá debería ir un neutro, que lo veremos en el próximo video con circuitos desbalanceados. Este neutro nos permite que haya una salida de corriente en caso de que las cargas no sean balanceadas o las fuentes no sean balanceadas en este punto. Pero como estamos en un sistema balanceado, el cable se puede poner o se puede dejar de lado. Este cable también nos ayudará a la hora de analizar problemas, ya que como podemos ver acá una malla, acá otra malla y acá otra malla. Esto nos simplificará mucho los problemas, ya que podemos separar el problema en solamente esta malla, y debido a que todas las otras mallas son iguales pero con diferente fase, solamente deberemos de modificar el ángulo. Cabe resaltar que la línea también puede tener una carga, no solamente la carga, digamos, la línea de transmisión puede tener pérdidas, lo cual pueden estar representados. Más adelante lo veremos en un ejemplo que haré. Tensiones de fase balanceadas. Para que una tensión de fase sea balanceada, tanto la amplitud como la frecuencia angular deben de ser iguales. Además, deben de estar desfasadas 120 grados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si sumo VAN, VBN y VCN, el resultado debe ser igual a cero. ¿Cuáles combinaciones posibles hay de desplazamiento de 120 grados? Pues está la secuencia positiva o ABC y la secuencia negativa o ACB. Si nos fijamos en la secuencia positiva, VAN está en los 0 grados, VBN está trazada a 120 grados y VCN está trazada 240 grados. Mientras que en la secuencia negativa, más bien VCN está adelantando a VBN 120 grados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tuviéramos un motor en la secuencia positiva, el motor rotaría en sentido antihorario, como crecen los ángulos. Y si estuviéramos en secuencia negativa, el motor iría en sentido horario, negativo a los ángulos. VP en esto es la tensión RMS, de hecho, esta VP. Tensiones de línea balanceadas. Ya vimos las tensiones de fase cuando las fuentes están en configuración estrella, pero cuando están en configuración delta, las tensiones no siguen las mismas reglas. Están desplazadas 30 grados con respecto a las tensiones de fase. Y además, para poder hacer ese intercambio, VBL es igual a raíz de 3 VP. Cambia la amplitud y cambia la fase. Igual siguen 120 entre VAB, por ejemplo, y VBC. Seguiríamos teniendo los 120 grados de desfase. Más sin embargo, entre VAB y
y VAN, en este caso, hay 30 grados de diferencia. Pero igual siguen cumpliendo misma magnitud entre ellas, la misma familia, por así decirlo. Siguen teniendo la misma amplitud y misma frecuencia angular. Cargas balanceadas. Las cargas balanceadas son balanceadas si las impedancias de fase y en delta son iguales en magnitud y fase. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las resistencias tienen que ser, bueno, resistencias no, impedancias, para hacerlo más general, tienen que ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? Z1 igual a Z2 igual a Z3. De hecho, se denota con un ZY cuando están en configuración Y, ya que todas valen lo mismo, y un Z delta cuando están en configuración delta, ya que todas miden lo mismo, valen lo mismo. Para poder hacer la transformación, se utiliza esta ecuación que procede de la ecuación de transformación de delta de estrella. Por ejemplo, Z1 es igual a, dijimos que todas estas son iguales, ZA a ZB y ZB a ZC. Entonces, por conveniencia, vamos a poner que todas son iguales a ZA para que se nos cancele con esta más adelante. ZA por ZA nos va a dar ZA al cuadrado más igual ZA al cuadrado más igualmente ZA al cuadrado dividido entre ZA. Disculpen ahí los trazos. Si cancelamos este A, se nos cancelan los cuadrados y nos va a quedar igual a 3ZA. Como son balanceadas, todas las cargas valen lo mismo, por ende, Z1 va a ser Z delta y ZA va a ser la que está dentro, Z estrella. Y así es como llegamos a la fórmula. Corrientes de línea. Las corrientes de línea son aquellas corrientes en el hilo conductor que vemos por acá, de A a A. En este caso, por ser un monofásico, que sería como la configuración de estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, pero ya veremos que no siempre es la misma. Para poder averiguar esta corriente de línea, se divide la tensión en este punto entre la impedancia en el punto. Esto cuando es estrella estrella. De hecho, lo más conveniente es que cuando tenemos un delta delta o delta estrella, configuremos a que nos quede en estrella estrella, ya que así podemos hacer uso de los circuitos monofásicos para cada una. Más adelante lo veremos en el ejemplo. Corrientes de fase en el caso delta. Como les decía, en esta filmina, podemos ver que es igual. Acá no, acá se bifurca. A la hora de bifurcarse la corriente, ya no va a ser la misma la corriente de línea que la corriente de fase. De hecho, son desfasadas 30 grados y la amplitud se ve modificada a raíz de 3. En el caso estrella, como lo mencionábamos, tienen el mismo valor. La potencia. La potencia se calcula por medio de los watímetros. Esto de acá es un watímetro. ¿Cómo utilizamos un watímetro? Pues el watímetro lo que ocupa es la corriente que va por acá y la tensión en su bobina de tensión. Para el caso delta se utiliza generalmente B como neutro, ese sería el negativo, entonces se averigua la tensión en C, de A a B, de C a B y la corriente que va por este lado, IA y IC. Y se utiliza la fórmula de corriente por tensión.
la corriente que pasa por el watímetro por la tensión que pasa por el watímetro, nos daría el resultado de WA. La corriente que pasa por el W y la tensión entre C y B nos daría la cantidad de watts. Por aquí no lo pone, pero lo voy a poner de WB. WB. Y la forma en cómo podemos sacar del valor de toda la potencia consumida es la suma de WA más WB. Por otra parte, en los circuitos estrella, con cargas en estrella, podemos hacer uso del neutro. De hecho, en cargas balanceadas es lo más fácil y preferible que lo usemos así debido a que solamente tendremos que calcular WA y luego de esto, como son balanceados WB y WC, sabemos que va a valer lo mismo, entonces al final sería 3 veces WA. Como lo podemos ver acá, también otra forma de utilizarlo es ignorar el neutro y utilizar el B. Esto es más utilizado en circuitos desbalanceados, como les digo, generalmente simplemente se utiliza una fase, se calcula la potencia en uno de los watímetros y se multiplica. En este caso va a dar distinto, ¿verdad? Porque es la tensión entre C y B. En este caso más bien es multiplicarlo por 2, porque hay 2 watímetros. En el caso donde tenemos 3 watímetros es por 3. Esto es solamente para balanceados. En el próximo video veremos ya de casos donde es desbalanceado. Ahora continuaremos resolviendo un ejemplo. Resolveremos el problema 12.13 del libro de fundamentos de circuitos eléctricos. Podemos ver en la imagen del problema que tenemos un sistema estrella, las fuentes, y delta, las cargas. Sería estrella delta. Nos piden el valor de la corriente de línea y la potencia promedio suministrada a la carga. Recordemos que antes mencioné que para estos casos es más factible hacer uso de estrella estrella, ya que podemos verlo como sistemas monofásicos, tres sistemas monofásicos aparte. Para transformar este Z delta en Z estrella debemos dividir entre 3. Como antes mencioné en la ecuación que demostré. Bueno, continuando con eso, entonces el Z estrella de este problema sería 9 dividido entre 3, nos daría 3, y 6 partido 3 nos daría 2. Esa es la cantidad de ohms. Podría poner fuente, otra vez, resistencia y la carga que acabamos de descubrir que acabamos de resolver acá. Recuerden que esto es un delta. Aquí estaría el delta con una carga en este punto, una carga en este punto y una carga en este punto. Esta sería la estrella, disculpen. Este es el delta y lo transformaríamos en una estrella. Acaba de haber un neutro, donde todas las resistencias o impedancias se conectan. Entonces tendríamos acá fuente resistencia carga, fuente resistencia carga, fuente resistencia carga, todas unidas en un punto. El N neutro.
y el otro viene acá. Esto haría que acá tengamos una malla. No nos fijemos en esta de aquí abajo, sino una malla, por ejemplo, con este neutro que está acá. ¿Verdad? Porque está cerrado acá. Tendríamos una malla de un cable conductor nada más y una fuente, una resistencia y una impedancia. Así para todos los casos. Entonces lo que podemos hacer es separar estos tres circuitos que hay acá en tres monofásicos distintos. Para este caso vamos a tener una fuente de 110 voltios menos más con una resistencia con la carga más o menos. Esta resistencia es de 2 ohms y esta carga es de 3 menos 2 ohms. Ok, ya tenemos un monofásico. Cuando encontremos la corriente en este punto, la corriente en las demás nada más va a estar desplazada un ángulo, ¿verdad? Ok. Para encontrar la corriente, sumamos las dos impedancias. 2 más 3 serían 5 menos J2 por medio de ley de Ohm. Recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces esto 110 ok, si metemos esto a la calculadora nos da 20, disculpen, nos hubieran dado igual magnitud 20,43, pero el ángulo hubiera sido 21,8 menos 120. En este caso más. Esto en amperes, ¿verdad? Es indiferente con cuál malla lo hagamos, si el sistema es balanceado. Mucho cuidado con eso porque la otra semana voy a subir un video donde ya los sistemas no son balanceados y hay que modificar todo esto. Ya no es tan fácil. Bueno, esta sería la corriente IL. IL sería igual a 20,43 amperes. Y esta dejémosla ya de lado. Ok, tenemos la corriente, nos hace falta la potencia. Para la potencia promedio, recordemos que era la corriente, magnitud de la corriente, al cuadrado por la resistencia o parte real, que aquí sería 3. Esto es igual a 20,43 al cuadrado por 3. Nos da como resultado 1252,15 watts. Esta sería la potencia promedio. 1252. Pero como ocupamos la total, es necesario multiplicar esto por 3. En sistemas balanceados, como dije, todos van a dar lo mismo. La de esta carga, la de esta carga y la de esta carga. Si ya tenemos la de esta carga, solamente multiplicarla por 3 para que nos dé la de todo el conjunto. Si multiplicamos esto por 3, 3 por 1252, para redondear, nos daría 3756 aproximadamente. Y de esta manera se resuelve un problema con corrientes y con potencia total en un circuito balanceado.